Sesión, en este caso de cómo aplicar la IA desde cero, ¿vale? Es importante tener en cuenta que en esta sesión no vamos a ver en profundidad el uso, por ejemplo, del ChatGPT o de Géminis o de Copilot, sino que está más enmarcado en que conozcáis cuál es el origen de la IA, cómo ha evolucionado y sobre todo que conozcáis cómo utilizarlas a nivel general, ¿vale? Para que entendamos, bueno, pues a la hora de meter las instrucciones, de meter prompts, que veremos qué es lo que son, seamos lo más eficientes posibles, ¿vale? Se ha planteado primero en este primer gran bloque sobre el uso de la IA, se han planteado estos tres módulos, ¿no? Que son los que tenéis en pantalla, la IA desde cero, la IA más enfocada para la comunicación y la sensibilización y la IA para proyectos, convocatorias y justificaciones técnicas. Los tres cursos o los tres módulos son a nivel principiante y luego, bueno, pues sí que se está planificado poder llevar a cabo formaciones más específicas, por ejemplo, sobre el ChatGPT, sobre Gemini, sobre Copilot, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues la formación va a estar dividida en tres fases. Vamos a tener una primera fase donde vamos a ver los fundamentos, la arquitectura y la ética, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con la protección de datos, qué tenemos que poner, qué podemos y no podemos poner en la IA cuando trabajamos y sobre todo, bueno, pues para proteger a los colectivos con los que nosotros como entidades intervenimos. En esta fase vamos a ver cuáles son los conceptos generales y cómo funciona la IA, cómo se ha entrenado, porque esto sí que nos va a permitir a la hora de utilizarlo, como decía antes, ser mucho más eficientes. También vamos a ver quién controla la IA, es decir, dónde está situada la IA, qué empresas la controla y sobre todo qué, bueno, pues peligros podemos tener a la hora de los datos. Vamos a ver toda la parte ética, los sesgos que actualmente tiene la IA, así como las regulaciones que existen. Después vamos a pasar a una segunda fase donde ya vamos a ver herramientas más concretas y aplicaciones que, bueno, pues tenemos a nuestra disposición. Vamos a ver, digamos, pues las que más se utilizan, porque tenéis que tener en cuenta ahora mismo prácticamente para cada uso hay una IA específica, ¿vale? Entonces, bueno, sí que vamos a ver, digamos, aquellas que son más potentes y que tienen mayor utilización. Y finalmente vamos a acabar, bueno, pues con la implementación práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Como os decía, no vamos a conocer, a aprender cómo se utiliza una IA en concreto, sino que vamos a ver cómo se diseñan los prompts, ¿vale? Que veremos qué es un prompt, ¿vale? Seguramente que a lo mejor ya os suena, casos prácticos y qué rol tenemos que tener como profesional en esta nueva era que nos ha traído la IA y cómo lo podemos aplicar a nuestro trabajo. Pasamos al primer punto, ¿no? Donde vamos a ver los conceptos, las bases de la inteligencia, cómo funciona, porque hablamos que la IA, el ChatGPT es un lenguaje generativo, todo eso es lo que vamos a ver, que es lo que nos va a dar la base para luego ir pudiendo ver los siguientes apartados. Vale. Tenemos que tener en cuenta a la hora de relacionarnos con las IAs, me da igual ChatGPT, Copilot, cualquiera de ellas, tenemos que tener en cuenta tres cosas, ¿vale? La primera, la IA no tiene conciencia. ¿Qué significa esto? Que la IA ni siente, ni tiene intenciones, no tiene objetivos propios, ¿vale? Es decir, la IA simplemente ha sido entrenada con una serie de datos, ¿vale? Que ahora veremos cómo es ese entrenamiento. Todo esto no significa que la IA no tenga sesgos, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver. Eh, ¿Por qué tiene sesgos? Porque se ha entrenado con datos que ya contenían sesgos en sí, ¿vale? Pero la IA no es consciente de esos sesgos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la IA no comprende lo que la decimos, es decir, no hay una comprensión semántica. ¿Qué es lo que hace la IA? Calcular.
La IA al final lo que es un sistema matemático que calcula las probabilidades de si le decimos A, que la respuesta sea B, ¿vale? Es decir, la IA no está entendiendo lo que le estamos diciendo, la frase, y le está dando un significado, sino que la IA, como se ha entrenado con multitud de datos, se ha entrenado con multitud de procesos, al final calcula las probabilidades. Entonces, por ejemplo, si preguntamos, ¿me puedes realizar un proyecto para trabajar con personas que están en situación de exclusión y trabajar el área de empleo? ¿Qué es lo que hace la IA? Como está entrenada con multitud de proyectos, multitud de información, multitud de leyes, nos va a contestar qué respuesta es más probable que encaje con lo que la estamos pidiendo, ¿vale? Pero en ningún momento va a comprender ni lo que le estamos diciendo ni lo que nos está devolviendo, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La IA no comprende, calcula. Y esto puede derivar a lo que luego vamos a ver que se llaman alucinaciones, ¿vale? Las alucinaciones son los fallos de la IA, pero la IA no los hace adrede. Es decir, por eso se llaman alucinaciones. Es cuando tiene interferencias en esos cálculos y nos da respuestas que suenan muy verosímiles, es decir, pero son falsas, ¿vale? Es decir, la IA puede generar texto perfectamente fluido, convincente, pero que sea completamente falso. Nos puede citar artículos que no existen, leyes que no existen, autores, bibliografía, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. La IA siempre va a ser una herramienta, pero una herramienta que se tiene que utilizar bajo supervisión. Es como, pues, si tenemos un taladro. El taladro está ahí, le podemos utilizar, pero nosotros vamos a ser quien controla ese taladro, ¿no? Es decir, quien le da la potencia, quien pone una broca o pone otra broca, ¿vale? Pues la IA es lo mismo, es una herramienta, pero jamás puede sustituirnos. Ni tampoco podemos dar por bueno lo que la IA nos dé, ¿vale? Yo en mi día a día lo tengo más que comprobado, los fallos que muchas veces tiene. Entonces, lo que hago es verificar la información que me está dando y luego también incluso se puede verificar con otras IAs, ¿vale? Es decir, eso es algo que también vais a tener que tener en cuenta. No vais a utilizar una única IA, porque dependiendo para lo que queréis, vais a utilizar una u otra y muchas veces incluso esto es muy positivo que verifiquéis información de una con otras, pero siempre tiene que haber una verificación humana. Al final tenéis que tener en cuenta que la IA es un sistema computacional capaz de ejecutar tareas que en el contexto humano lo relacionamos con las actividades cognitivas, es decir, leer, escribir, clasificar, traducir, resumir, responder preguntas, ¿vale? Es decir, todas las capacidades cognitivas. Eh, Imaginaros, la IA es como un gran loro. Es decir, es un loro que ha tenido acceso a toda la información, a todos los datos que hay en Internet y a datos que se les ha volcado, que entonces prácticamente es todo el conocimiento que hay de la humanidad, que los ha analizado, los tiene en mente, ¿vale? Y se ha entrenado con ellos, ¿vale? Y al igual que un loro, cuando se le entrena para hablar, y hay veces que el loro nos responde, y nos responde en ciertos contextos, nos responde unas cosas o nos responde otras, pero el loro no comprende lo que dice, pues la IA es igual. La IA nos va a responder a través de esos cálculos que ha realizado, de esa probabilidad, pero no va a comprender lo que nos está diciendo. La IA no surge de la nada, ¿vale? Podemos ver que en los últimos años ha habido una revolución de la IA, muy parecida a la que pudo ser en su momento la revolución industrial, pero la IA ha ido evolucionando, ¿vale? La primera vez que se habla de ella nos tenemos que ir ya casi a 1956,
que es donde se plantea este concepto de la IA artificial, ¿no? En Dartmouth se dice que en 20 años las máquinas tendrán la capacidad de pensar como un ser, como el ser humano, ¿vale? Es decir, hay un gran optimismo teórico de que esto se pueda llevar. ¿Qué es lo que pasa? Que van pasando los años y esta evolución no se produce. Vamos a tener una época del 74 al 93, que es cuando vamos a hablar de los inviernos de la IA. ¿Por qué? Porque teníamos los conocimientos teóricos para poder llevar a cabo la IA, pero nos faltaban los medios, ¿vale? Y ahora veremos a qué nos referimos con los medios. Se llevan a cabo diferentes pruebas, pero muchas de ellas quedan en el abandono. Y es en el 2017-2018 cuando se produce una explosión de la IA. Y esto principalmente es a través de tres características que se dan que provoca que la IA sea ahora mismo como es, ¿no? Y como la que tenemos ahora. Por un lado, tenemos el Big Data, es decir, Internet ya lleva varias décadas, entonces tenemos una bolsa de datos, de información sobre todos los conocimientos, es decir, todo lo que ha generado, prácticamente todo lo que ha generado la humanidad, que es muy fácil de acceder a ellos, ¿no? Porque están en la red. Entonces, como os decía antes, al final la IA lo que necesita es entrenamiento, es decir, necesita datos, ¿vale? Entonces, es decir, tiene acceso a todos esos datos. Por otro lado, hay una evolución en las GPU. En las GPU son las tarjetas gráficas, ¿vale? Que tradicionalmente se crearon para los videojuegos. Pero ¿qué pasa? Que cuando la IA se entrena, necesita mucha energía y necesita soportes que la puedan ayudar. Entonces son estas tarjetas gráficas las que se empiezan a utilizar para entrenar a la IA, porque son muy potentes, ¿vale? Entonces tenemos datos, tenemos un medio técnico, que son las tarjetas gráficas, y nos falta la metodología, ¿vale? Que es lo que se va a denominar Transformer. Transformer es una metodología por la cual la IA, en vez de ir analizando palabra por palabra, que es lo que venía haciendo hasta ahora, es decir, en esos modelos de antes, tú a la IA, ¿cómo se la entrenaba? Escribías naranja y le ponías una fotografía de naranja y le decías, esta palabra que es naranja está relacionada con esta fotografía. Entonces, a la siguiente vez que yo te diga, ¿me das una naranja? O de estas fotografías, ¿cuál es una naranja? La IA lo que hacía era relacionar un concepto con una imagen. Es un ejemplo, ¿no? Eh, pero ¿cómo se empieza a entrenar la IA a partir de esta nueva metodología? En vez de ir analizando palabra por palabra, empieza a analizar conjuntos, ¿vale? Es decir, conjuntos de palabras, conjuntos de frases. Y eso hace que su entrenamiento sea mucho más rápido. ¿Qué es lo que se pensaba en el pasado? Que vamos a tener una IA fuerte. ¿Qué es una IA fuerte? Bueno, pues los ejemplos que las películas de los 80 nos dieron, ¿no? Robocop, Terminator, HAL. Es decir, era una IA que era capaz de controlar varios aspectos que podemos decir de la vida humana y tenía conocimientos sobre todas las áreas, ¿no? Es decir, algo muy parecido al ser humano, ¿no? Muchos pensaban que la IA alcanzaría una inteligencia comparable a la nuestra, con una autonomía y una comprensión genuina, incluso con una autoconciencia de sí mismo, ¿vale? Que incluso, bueno, pues por eso muchas películas al final derivaban, ¿no? En distopías donde las IAs se rebelaban. ¿Qué es lo que realmente tenemos ahora mismo? Pues tenemos sistemas que están diseñados para realizar una tarea concreta y que pueden ser brillantes en ella, pero no poseen una inteligencia general en las demás tareas. Es decir, tenemos IAs de generación de lenguaje, como Scopilot, Géminis, etcétera. Tenemos IAs aplicadas al sector industrial, ¿vale? Es decir, pero no tenemos una IA como pensábamos que íbamos a tener, ¿no? Muy parecida a la inteligencia del ser humano que abarca diferentes campos.
Una vez que ya tenemos una visión general, muy general, de cómo ha llegado la IA y qué es la IA, tenemos que empezar también a tener en cuenta una serie de conceptos que esos nos van a ayudar a comprender más, sobre todo a comprender la herramienta que tenemos a nuestra disposición, porque si la comprendemos, tendremos la capacidad de utilizarla mejor, ¿vale? Entonces, uno de los conceptos que vamos a ver primero es el Machine Learning. El Machine Learning, es decir, es cuando el sistema aprende viendo muchos ejemplos, ¿vale? Lo que os decía antes, y no sigue reglas escritas una por una. Es decir, el sistema es capaz por sí mismo de ir aprendiendo con el entrenamiento, con los datos, con la interacción con el ser humano y no es necesario que se le dé instrucciones. Es decir, a ChatGPT no se le dice, cuando te pregunten por proyectos sociales, tienes que contestar con estas instrucciones. Cuando te pregunten por el AROPE, tienes que decir esto. No, lo que ChatGPT hace es he accedido a los datos del AROPE, sé lo que es el AROPE, a todos los estudios que hay sobre el AROPE y además me he estado entrenando con seres humanos que me han preguntado sobre el AROPE y sé qué es lo que les tengo que contestar, ¿vale? Entonces, ese es el Machine Learning. Vale. La siguiente concepto que tenemos que tener claro es el Deep Learning. El Deep Learning es una forma avanzada de aprendizaje automático que usa muchas capas para procesar la información. Imaginaros, esto es como los filtros de Instagram, ¿no? Donde podemos ir poniendo diferentes filtros a las fotos. Pues lo que hace el ChatGPT o lo que hace Géminis es que cuando le metemos una instrucción, una serie de palabras, las va pasando por esos filtros mediante los cuales va obteniendo información y va analizando qué es lo que nos tiene que responder. Todo esto se organiza en una red neuronal artificial, ¿vale? Que es una estructura de cálculos organizadas en capas que transforman una entrada en una salida. Es decir, esos filtros se van organizando como, bueno, pues como las neuronas que están conectadas unas con otras y la información se va analizando capa por capa, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, cuando metemos una imagen borrosa, ¿qué es lo que va haciendo este sistema? Va analizando píxel por píxel y mejorando o transformándolo en lo que tendría que ser. Vale, estos serían los tres conceptos en los que se sustenta la IA. Esto se traduce, cuando hablamos del ChatGPT o de Géminis, en un modelo de lenguaje, ¿vale? Es decir, que es un modelo entrenado con enormes cantidades de texto para trabajar con el lenguaje. Realmente, ChatGPT, Géminis, Copilot, todas las que vamos a ver, lo que realmente son un modelo de lenguaje generativo, es decir, que son capaces de con las instrucciones que damos de elaborar respuestas que se adecúen a lo que estamos preguntando. Es decir, por eso este sistema puede redactar contratos, resumir informes, dar propuestas, etcétera. Vale, entonces, os quede claro, cuando hablamos de ChatGPT, de Géminis, es un tipo de IA, ¿vale? Hay muchos tipos de IA, pero este en concreto es un tipo de IA basado en un modelo de lenguaje generativo, ¿vale? Eh, Eso para que lo tengamos en cuenta. Luego, otros conceptos que tenemos que tener en claro son los que tenemos a continuación. Los tokens. Los tokens es el fragmento mínimo de texto que el modelo necesita para procesar. Y muchas veces los tokens no se traducen en palabras, ¿vale? Es decir, pueden ser dos o tres palabras, pueden ser acentos, pueden ser signos, ¿vale? Entonces es lo que la IA va a utilizar para analizar la información
que le estamos dando de forma separada y en su conjunto. Y esto está relacionado con el siguiente contexto, y es algo que tenemos que tener muy claro, que es la ventana del contexto, ¿vale? La ventana del contexto, imaginaros, bueno, pues que es como una ventanica, un hueco donde la IA toma esos tokens, es decir, esas instrucciones. ¿Qué pasa? Que esta ventana tiene un tamaño específico. Por lo tanto, la IA solo puede de una vez tomar una cantidad específica de tokens, ¿vale? Es decir, una cantidad máxima de texto. ¿Qué significa esto? Que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando damos instrucciones a la IA, tienen que ser concretas y claras, ¿vale? ¿Por qué? Porque si utilizamos palabras que no dan significado, utilizamos adornos, utilizamos paja, esa ventana del contexto la vamos a bloquear. ¿Y qué va a hacer? Que la respuesta de las IAs tengan menos sentido o se alejen más de lo que nosotros queremos, ¿vale? Por eso luego vamos a ver cómo hay que dar instrucciones a la IA, porque no vale cualquier cosa. Las IAs, como os decía, al final tienen una base de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT cuando se instaló en España era gratuito era gratuito en parte porque cuando nosotros utilizábamos la IA, a la vez la estábamos entrenando. ¿Qué significa? Que todos hemos colaborado a entrenar las IAs, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta y esto va a estar muy relacionado con cuando veamos la ética y la protección de datos, porque normalmente cuando utilizamos una IA gratuita, no es gratuita, sino que lo que estamos ofreciendo son nuestros datos para que esa IA se pueda entrenar, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el último momento de entrenamiento de la IA es la inferencia, que este es en el momento en que la IA ya ha sido entrenado y va generando respuestas aplicadas, ¿vale? Según lo que ha aprendido. Es decir, estaríamos hablando, bueno, pues cuando la IA ya nos contesta con lo que queremos o con lo que necesitamos. Vale. Por lo tanto, volvemos a repetir. El modelo predice el siguiente toque más probable, es decir, el modelo predice las siguientes frases de texto que son más probables en el contexto en que nos encontramos. Por lo tanto, no entiende, lo que hace es calcular, ¿vale? Aquí tenemos un resumen de cómo se entrena la IA. Ha tenido un preentrenamiento, es decir, una IA antes de que la sacan al mercado se ha estado generando, leyendo billones de textos, aprendiendo patrones de lenguaje, eh, introduciéndoles cómputos, es decir, para que salga una IA se necesita una inversión muy grande, ¿vale? Para que pueda por lo menos empezarse a utilizar. Además, la IA también lleva un proceso que se llama RLHF, que son evaluadores humanos, ¿vale? Que puntúan las respuestas que la IA. De hecho, cuando os metís a Géminis, os sale un anuncio que dice algunas de estas respuestas o algunas de estas preguntas podrán ser evaluadas por humanos. Se guarda la confidencialidad porque, decir, claro, esas respuestas que nos dan no es que estén identificadas con nosotros, sino que van a una base de datos donde están anonimizadas, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que también ahora mismo hay humanos evaluando el funcionamiento de la IA. Lo que os decía, ¿no? La ventana del contexto, esa memoria limitada. ¿Y qué suele pasar si habéis empezado a utilizarla? Que cuando estamos en conversaciones largas, normalmente se olvida de lo que hemos hablado en un principio. Y normalmente lo que hace es como ir resumiendo. Y eso a veces es muy frustrante, ¿vale? Porque lo tenéis que tener en cuenta. Porque hay veces que, bueno, pues imaginaos, no estáis haciendo un informe, os sacan 5 6 7 páginas queréis cambiar una parte, pero la otra la queréis conservar, empecéis a cambiar esa parte, le dices que te dé entero todo y de repente te ha quitado cosas. ¿Por qué? Porque la conversación ha ido derivando y esa ventana del contexto, esa memoria es limitada.
entonces no recuerda todo con todo detalle de lo que hemos ido hablando en un principio. Esto de no recordar, luego os comentaré que sí que a ciertas IAs se les puede dar instrucciones, es decir, esto quiero que te acuerdes. Cada vez que interactúes conmigo, por ejemplo, tienes que saber que soy trabajador social y que trabajo en EAPN. Y por lo tanto, ¿qué es lo que os comentaba antes? A veces la IA se equivoca y es lo que llamamos alucinaciones, donde inventa datos con total confianza, crea leyes, cifras, citas que no existen. ¿Por qué? Porque no comprende lo que nos está diciendo. Simplemente está haciendo cálculos, ¿vale? Lo que os decía de las alucinaciones es uno de los riesgos que más tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar la IA, ¿vale? Por eso tenemos que ser conscientes y tenemos que verificar toda la información que nos dice. Yo normalmente os suelo decir una regla de oro. Si la IA menciona una ley, una fuente, una cifra, buscarlo o exigir fuentes. O imaginaos que os la ha dado ChatGPT y le decís a Copilot o a Géminis, verifícame esto, búscame las fuentes de dónde lo ha sacado, ¿vale? Veremos que luego va a haber algunas IAs que podemos utilizar solo nuestras fuentes que pongamos, ¿vale? Como es Notebook. En Notebook le decimos, quiero que los datos que me des sean de esta ley, y yo te doy la ley, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es un riesgo a la hora de utilizar la IA y está pasando, ¿no? Ahí os dejo una noticia de sentencias inventadas por la IA que han llegado a los juzgados, es decir, abogados que han utilizado la IA para elaborar recursos citando leyes, sentencias y jurisprudencia que no existe y que la IA se ha inventado, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta cómo la IA puede confundirse y se confunde. Y se confunde a veces bastante, ¿vale? Aunque suene perfectamente bien. Vale. Aparte de las confusiones, vamos, de las alucinaciones, la IA tiene otra serie de limitaciones, ¿vale? Que son las que tenéis en pantalla. La IA no siempre, como estamos viendo, no siempre nos dice la verdad, ¿vale? ¿Por qué? El modelo lo que hace es optimizar la coherencia lingüística, ¿vale? Es decir, que lo que nos esté diciendo tenga sentido, no tanto que sea verdad, ¿vale? Entonces, por eso puede redactar contenido técnicamente impecable, pero que sea incorrecto o inventado. Por lo tanto, siempre tenemos que verificar datos, cifras, artículos, normas, fuentes. Es decir, nunca tenemos que citar a la IA como una fuente ni fiarnos de ella en lo primero que nos dé. Por otro lado, hay un corte de conocimiento, que es lo que se denomina corte de conocimiento, ¿no? Algunas IAs han sido entrenadas hasta una fecha en concreto, es decir, imaginaros, hasta el 2024, hasta el 2025, y no tiene acceso automático a hechos posteriores, a cambios normativos, etcétera. Sí que es cierto que varias IAs tienen la función de incorporar la búsqueda en Internet, pero hay a veces que esa búsqueda de Internet es muy poco fiable. ¿Por qué? Porque a no ser que se lo indiquemos nosotros, muchas veces busca en artículos de páginas web que no tienen fuentes verificadas, no busca en normativas, es decir, al final busca en aquellas páginas web que tienen mayores resultados en los buscadores. Y eso no significa que sean verídicas, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Bueno, las alucinaciones, ¿no? Que ya las hemos visto. La dependencia del PROM. Veremos luego qué es un PROM y sobre todo cómo tenemos que elaborar un buen PROM. El PROM, de forma muy resumida, es las instrucciones que vamos a dar la IA. Por lo tanto, la calidad y la precisión de lo que la IA nos responda va a tener que ver va a tener que ver mucho
con la instrucción que sepamos dar. Esto, imaginaros, es como que dentro de nuestro equipo tenemos al profesional o al compañero con las mayores capacidades posibles, pero no le damos instrucciones claras. ¿Vale? No le decimos, pues necesito que me hagas un informe con estas características, que dure esto, que sea sobre esta temática, que utilice estas fuentes, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. No es que la IA nos responda mal, porque a veces nos frustramos, es que muchas veces nosotros no hemos sabido darle instrucciones, ¿vale? Las memorias entre sesiones. Imaginaos que estamos haciendo un proyecto largo, una justificación de memorias y recurrimos a la IA en varios días. Sí que es cierto que podemos utilizar el mismo chat dependiendo, ¿vale? Pero hay a veces que lo que os decía antes de la ventana del contexto, que la IA se va, si ya llevamos varios días trabajando en eso, la IA cada vez nos va a dar respuestas menos precisas. ¿Vale? Porque el modelo no recuerda conversaciones anteriores. Entonces, cada sesión tenemos que empezar con ese contexto previo. A no ser que, como os digo, le digamos, quiero que recuerdes esto de mí. Entonces, yo os recomiendo que cuando trabajéis en proyectos continuos, comience cada sesión proporcionando un resumen del día anterior, objetivos, documentos claves y construye el contexto, ese contexto que tú quieres y en el que tú estás trabajando, ¿vale? Lo que ya hemos visto, la ventana del contexto limitada, que solo puede manejar una cantidad máxima de texto a la vez. En conversaciones largas puede perder coherencia y respeto al inicio porque se olvida no se olvida lo que hemos hablado 5 líneas más arriba. Entonces esto es muy bueno, por ejemplo, si estáis haciendo un informe, primero decir que os haga el índice del informe y luego ir trabajando parte por parte, ¿vale? De ese informe. Claro, luego vosotros pues, sois los que vais a tener que hacer esa revisión, verificar y, por ejemplo, que tenga coherencia, ¿no? Una parte con otra. La ausencia de criterio epistemológico. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la IA saca su conocimiento de fuentes que no son fiables, ¿vale? Como os decía antes. Sí que existen IAs, como que lo vemos como Preplis, que lo que hace sí que podemos decir, quiero que nos saques esta información de estudios relevantes con impacto, etcétera, ¿vale? Sesgos heredados de los datos. Lo veremos a continuación. La IA ha sido entrenada con datos que en sí mismo ya contenían sesgos machistas, sesgos clasistas, sesgos racistas, ¿vale? Entonces, es decir, la IA lo que ha hecho ha sido una fotografía de la información que ya había en Internet, que ya estaba contaminada con todos estos sesgos. La confianza estilística engañosa, lo que os digo. La IA va a estar segurísima de todo lo que nos dice, pero segurísima vamos al 100% y nos va a dar datos, nos va a dar argumentos, aunque sean falsos, ¿vale? Y la no comprensión del real del mundo. No tiene experiencia, no tiene intenciones, no comprende, ¿no? No hace esa comprensión en profundidad del mundo que le rodea como un ser humano. Entonces, eh, perdonad un momento. Vale, vale. Hasta aquí hemos visto cómo se ha más o menos creado la IA, qué cosas tenemos que tener en cuenta y ahora vamos a ver algo elemental que también dentro de nuestro trabajo que tenemos que tener mucho en cuenta. ¿En manos de quién está la IA? ¿Vale? Bueno, pues en pantalla os dejo 6 tipos de IA que, bueno, digamos que son las que actualmente pueden tener más peso, como es ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot, Dexer y Mistral. Ahora vamos viendo cada una de ellas. ChatGPT, que es la más común, la más utilizada, la que todos conocemos. Bueno, pues sabéis que pertenece a OpenAI, es decir, una empresa que está ubicada en Estados Unidos. Tiene una versión gratuita y otra de pago. La versión gratuita supone que muchas veces la información que estamos dando
ChatGPT lo que hace es utilizarla para entrenar. ¿Y qué significa esto? Que parte de esa información va a estar en servidores, ya sea europeos o de Estados Unidos, que se van a regular bajo la legislación estadounidense de protección de datos, que es mucho más lasa que la que tenemos en Europa, ¿vale? Luego tenemos Cloud. Cloud está creada por asesores o por personas que formaron parte del proyecto de ChatGPT, y Cloud es una inteligencia artificial bastante más avanzada que ChatGPT. Lo que pasa que, bueno, pues es bastante más cara por un lado, y además la versión gratuita es muy limitada. Pero si tenéis sí que al día te deja una serie de prompts, es decir, una serie de usos, pero si tenéis la oportunidad, luego veremos al final de la formación un ejemplo, es muy potente. Además, Cloud tiene una construcción basada en el uso ético, ¿vale? Tanto de datos como de la información, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, pertenece a una empresa de Estados Unidos, por lo tanto está bajo la legislación estadounidense. Otro que tenemos que es Gemini. Gemini es la IA que genera Google, y por lo tanto está dentro del ecosistema de Google. Es decir, tiene acceso al buscador, tiene acceso a Google Drive, a Gmail, a todas las herramientas que Google nos da, ¿vale? Y una vez más, pertenece a una empresa estadounidense bajo una legislación de Estados Unidos. También tenemos Copilot. Copilot, seguro que esta también la conocéis porque es la que está integrada en los productos de Microsoft, en Word, en Excel, en Outlook, ¿vale? Eh, lo bueno de esta herramienta, que si tenemos Microsoft empresarial a nivel de organización, bueno, pues sí que tiene una protección extra en el uso de datos, ¿vale? Pero sin poderlo asegurar al 100%, ¿vale? Porque vuelve a pertenecer a Microsoft, una empresa de Estados Unidos. Vale, la siguiente que os dejo es DeepSeek. DeepSeek es una IA creada por China. ¿Cuál es lo que aporta esta IA? Que es igual de potente que como puede ser el ChatGPT o Géminis, pero que su coste a nivel de generación es más eficiente. Me explico. Cuando nosotros metemos una instrucción a la IA, eso va a una serie de servidores y necesitan consumir una serie de recursos para darnos la respuesta, ¿vale? Que esto es otra parte que, bueno, pues habría que valorar, ¿no? En la contaminación que la propia IA y el uso de agua que la propia IA está utilizando. Principalmente el uso de agua se utiliza para enfriar esos servidores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace DeepSeek? Nos da prácticamente los mismos resultados, pero siendo mucho más eficiente, ¿vale? ¿Cuáles son las dificultades de esta herramienta? Por un lado, bueno, sí que la he utilizado, pero al castellano le cuesta un poco más, ¿vale? Entonces a lo mejor tenéis algún problema con el tema de la traducción. Y luego, por otro lado, bueno, pues los servidores están en China, es decir, con una legislación bastante no transparente, y con lo que eso provoca si en ella volcamos datos. Y luego os dejo, a lo mejor esta, que a lo mejor no la conocéis tanto o directamente no la conocéis, que es Mistral. Mistral es una IA muy parecida a ChatGPT, que nos da resultados bastante positivos. Económicamente es más barata, e incluso la versión gratuita, bueno, pues nos permite hacer, bueno, pues bastantes funciones. Y además lo bueno de Mistral, que está basada en open source, es decir, en datos abiertos, y que pertenece a una empresa francesa, ¿vale? Por lo tanto, sus servidores están en Europa y por lo tanto están bajo la legislación europea, ¿vale? Y eso es muy importante, luego lo veremos. Prácticamente
las únicas normativas que hay sobre IA están en Europa, ¿vale? Y es, digamos, que de todas las que hemos visto, la que nos va a dar mayor protección. Estas son las que tenemos ahora. Posiblemente, según vayan pasando los años, o incluso los meses, porque esto evoluciona muy rápido, los países irán generando sus propias IAs. ¿Por qué? Porque es necesario tener una soberanía sobre el uso de datos y sobre el uso de ellas y no depender de terceros países, sobre todo en el contexto político en el que nos encontramos. Vale. Bueno, aquí simplemente pues tenéis un resumen de cada una de esas IAs. Sí que no os he comentado las dos últimas, que una es Alfa en Alemania, que su IA es Luminous. Y esta IA es muy, muy, muy potente. eh, Nos da resultados muy positivos. Su protección de datos es muy avanzada, es europea, pero hay un problema que solamente está reservada al sector público, a entornos regulados, administraciones, empresas, ¿vale? Organizaciones, y su coste es bastante alto. Y luego os dejo ahí una Meta, bueno, Meta, sabéis que es Facebook, Estados Unidos, pero ¿qué es lo que nos aporta esta IA? Llama, pues que lo que nos aporta es que esta IA se puede instalar en servidores propios. Es decir, esa IA la podemos tener instalada en nuestro servidor. ¿Qué significa eso? Que no hay transmisión de datos a terceros países o a terceros servidores, ¿vale? Entonces puede ser eh, una herramienta positiva a la hora de cumplir con la protección de datos, pero tampoco nos lo asegura al 100%, ¿vale? Eso ya lo veremos. Vale. Una vez que tenemos en cuenta las limitaciones que tiene la IA y en manos de quién está la IA, también tenemos que tener en cuenta otra serie de asuntos, ¿no? Que es el riesgo de privacidad. Lo hemos visto, ¿no? Con los servidores cuando están en otras IAs. Especialmente si utilizamos herramientas gratuitas. La mayoría de ellas, cuando es gratuita, no es gratuita. Es decir, lo que está haciendo la IA es entrenándose con nuestros datos, ¿vale? Así que mucho cuidado al, ya sea de forma personal o a nivel organizacional, a incorporar datos propios, ¿vale? Puesto que estos datos pueden llegar a salir de la Unión Europea. El riesgo normativo que podemos estar incumpliendo, ¿no? La transferencia de datos fuera de la Unión Europea, como ya sabéis, está regulada bajo la ley de protección de datos, ¿vale? Incumplir esto puede llevar sanciones muy gordas. Los riesgos estratégicos, al final, depender de IAs de terceros países, de plataformas que de repente pueden cambiar su precio, pueden quitar las versiones gratuitas. Daros cuenta, la IA de ahora mismo, ChatGPT, hay una versión gratuita, ¿por qué? Porque se sigue entrenando. A lo mejor llegará un momento que ya tenga lo suficientemente entrenamiento y que esa versión gratuita quite. O que la que sea de pago duplique o triplique el precio. Nos encontramos con ese problema. Este problema va a existir, ¿vale? Es decir, en nuestro sector estamos muy acostumbrados a hablar de la brecha digital cuando hablamos de competencias digitales, de conocimientos básicos del uso del ordenador, del Internet, pero también vamos a tener que empezar a hablar de una brecha de IA. A nivel de usuario, a nivel de persona, no es lo mismo la persona que se va a poder permitir pagar una IA potente que la que no va a tener acceso a ninguna, ¿vale? A la hora de obtener información, de ayudarte a incluso a comprender hasta una factura de la luz. Pero también va a haber una IA a nivel de organizaciones. ¿Vale? Imaginaros a la hora de redactar un proyecto, de redactar una justificación, de crear un documento de incidencia. No va a estar en una posición de igualdad una organización que cuente con recursos y que tenga la capacidad de acceder a una IA potente que una organización que no cuente con recursos y que no tenga esa capacidad, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y por eso es muy importante que se puedan desarrollar IAs
que permitan el acceso a todas las personas o a todas las organizaciones sin tener en cuenta su condición económica o los recursos que tengan. El riesgo del sesgo cultural, ahora lo vamos a ver, ¿no? Los modelos han sido entrenados principalmente en inglés o en una cultura anglosajona, ¿vale? Entonces pueden tener sesgos en su comprensión de contextos europeos o latinoamericanos, ¿vale? O hacia otras culturas, ¿vale? Es decir, al final se ha hecho una fotocopia de lenguaje y la cultura que predominaba en el ámbito de Internet, ¿vale? Que es el inglés y la cultura anglosajona. Riesgos de transparencia, ¿vale? Los modelos son cajas negras, es decir, no sabemos qué hay detrás de ese algoritmo, no sabemos por qué nos contesta una cosa o por qué nos contesta otra, no sabemos por qué se toman las decisiones. Y eso es muy peligroso, sobre todo cuando empecemos, y lo iremos viendo, ¿no? Cuando se empiezan a utilizar modelos de IA para, por ejemplo, el acceso a prestaciones, para, por ejemplo, la priorización en intervenciones, para, por ejemplo, acceder a servicios, ¿vale? Es decir, en el momento que los derechos se empiecen a ligar a decisiones elaboradas por la IA, ¿vale? Y aunque parece que estamos muy lejanos, se están empezando ya a aplicar cosas, ¿no? Eso, bueno, tenemos un ejemplo en Biogen, ¿no? Que ya sabéis que es el modelo que utiliza los cuerpos de seguridad para valorar si una mujer es víctima, el riesgo de una mujer víctima de violencia de riesgo. Y ya sabéis que ha habido varios estudios donde se dice que hay sesgos, que no está muy claro, que no se ha tenido acceso al algoritmo, que ha sido entrenado, que propicia a detectar riesgos más en unas culturas o en unas nacionales, en unas más que en otras, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. En relación a los sesgos, que es lo que veíamos antes, eh, yo lo que se suele decir es que la IA ha nacido con el pecado original, es decir, la IA en su construcción ha sido alimentada con datos y con información que ya contenía sesgos, sesgos machistas, clasistas, heteronormativos, es decir, por ejemplo, si a una IA se la ha entrenado con el concepto de familia en su momento y con fotografías donde solamente aparecía un tipo de familia formada por un hombre, una mujer y dos niños, imaginaros, bueno, pues cuando le pidamos una foto de una familia, posiblemente hay un gran porcentaje que nos dé ese modelo de familia. Si la IA ha sido entrenada, imaginaos en el ámbito de las profesiones y ha detectado que ciertas profesiones son ejercidas por mujeres y otras por hombres, cuando le pidamos una fotografía o algo nos va a indicar eso, ¿vale? Por lo tanto, y la IA tiene sesgos. Sí que es cierto que, bueno, pues se van corrigiendo, que se van teniendo en cuenta, pero es algo que forma parte de su naturaleza, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahí os dejo la normativa que ha creado la Unión Europea sobre la IA. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo Europa es como un oasis en relación a la regularización de la IA, puesto que somos el único territorio a nivel mundial que ha lanzado normativa específica sobre el uso de la IA. Y entre varias cosas, lo que prohíbe, bueno, es lo que tenéis ahí en pantalla, por ejemplo, la manipulación subliminal, es decir, que la IA nos pueda manipular o nos pueda determinar, por ejemplo, a votar una opción o votar otra. La puntuación ciudadana, esto es el crédito social. Hay algunos países donde están instaurando regímenes de IA que lo que te hacen es puntuar dependiendo tus acciones, lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho. Y dependiendo esa puntuación, vas a poder acceder a unos derechos o vas a poder acceder a otros.
Tampoco se puede utilizar la IA para el reconocimiento de emociones, ¿vale? Eh, Tampoco se puede utilizar la IA para predecir conductas precriminales, es decir, para predecir que esta persona, por estas características, va a hacer por ejemplo, un asesinato o un robo, etcétera, ni tampoco para hacer lo que se llama scraping facial masivo, es decir, las cámaras que hay en la ciudad no se les puede incorporar una IA y que detecte, es decir, que en el momento en que nos vea la cámara ya directamente nos detecte quién es, ¿no? Es decir, me ve la cámara, este es Jonathan Sánchez con este DNI que trabaja aquí, con este historial médico, etcétera, ¿vale? Esta normativa no viene a sustituir en relación a lo que tiene que ver con los datos al reglamento, a la ley de protección de datos, ¿vale? A la ley de protección de datos que, como sabéis, tiene su marco europeo, ¿vale? En la RGPD. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta qué datos subimos, ¿vale? Sobre todo cuando son datos de terceros, ¿vale? Además, dentro de esta normativa, la labor de los servicios sociales, de la acción social, se considera un alto riesgo, sobre todo si se utiliza, no va a ser nuestro caso, pero si se utiliza, por ejemplo, para acceder a derechos o acceder a prestaciones, ¿vale? Entonces, la normativa lo que nos dice es que es de alto riesgo esa actividad y que tiene que estar muy, muy regulada, ¿vale? Eh, Tenemos que tener en cuenta, las entidades, las organizaciones somos responsables de los datos que introducimos en las IAs, aunque las IAs sean externas, pero nosotros somos los responsables de utilizarlo, ¿vale? La IA nunca puede tomar decisiones críticas de forma autónoma. Tenemos que ser también transparentes con las personas, es decir, ¿qué significa esto? Que si en nuestra organización vamos a incorporar algún tipo de IA para, por ejemplo, la ayuda en los informes sociales, para hacer derivaciones, para los correos, etcétera, si esa información va a utilizar datos de nuestros usuarios, tenemos que transmitírselos. Es decir, en el momento en que pedimos la cesión de datos o en el momento que rellenamos el documento de protección de datos, tendremos que meter una cláusula con esto, especificando cómo se va a utilizar, qué se va a utilizar y en qué medida se van a proteger esos datos. Por lo tanto, esta normativa sobre la IA lo que viene es a complementar la ley de protección y la normativa ya existente de datos, ¿vale? Yo aquí os dejo una herramienta que es el semáforo del dato. ¿Qué podemos meter y qué no podemos meter? En verde, ¿qué es lo que podemos meter de todas las formas y en todas las IA, ya sean gratuitas o no? La legislación pública, estadísticas, textos y datos personales, casos completamente anonimizados, ¿vale? Y ahora veremos cómo se anonimizan casos, ¿vale? A ver, perdón. Vale, sí, ahí lo tenemos adelante. Documentos, información que no sea especialmente sensible, ¿vale? Pues ahí lo podemos meter sin ningún tipo de problemas. ¿Qué tenemos que tener mayor cuidado y tenemos que tener en cuenta cómo se meten documentos internos de la entidad? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos documentos donde haya información sensible de la entidad. Ahí yo lo que os recomiendo que solo lo metáis si tenéis Copilot o Géminis empresarial, ¿vale? Porque nos da esa seguridad y que no podemos meter nunca nombres, apellidos, DNIs, domicilio, historial clínico, historial social, expediente de casos reales o cualquier dato que puedan identificar a la persona. Y cualquier dato es, imaginaros, ¿no? Que estamos interviniendo con una mujer víctima de violencia de género que se llama Ana Martínez, ¿vale? Tiene 45 años y reside
en un pueblo en Corcos del Valle, ¿vale? Y estamos haciendo su informe y queremos que la IA nos redacte una parte de ese informe. Decimos, ah, vale, pues no podemos poner su nombre, ¿vale? Entonces decimos, mujer que sufre violencia de género de 45 años que reside en Corcos del Valle. Para empezar, Corcos del Valle lo tenemos que quitar. Y decimos, vale, pues mujer que reside en un municipio de Valladolid de menos de 10.000 de menos de 5.000 habitantes. Seguimos dando demasiada información. ¿Cómo haríamos esto? Mujer que sufre violencia de género de mediana edad que reside en el ámbito rural. ¿Vale? Y ya está. Así sería una forma de poder anonimizar de forma correcta los datos, ¿vale? Un ejemplo, se ve un poquito mal la imagen, pero esto es un ejemplo de los sesgos. Prácticamente antes de empezar la información a ChatGPT, lo que le he dicho, que es lo que viene ahí escrito, hazme una imagen de alguien cuidando niños y otra de alguien trabajando en una obra. Yo aquí no le he dicho sexo, no le he dicho que sea un hombre o una mujer, simplemente le he dicho de alguien. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues como podéis ver, la persona que está creando, que está cuidando niños es una mujer y los que están trabajando en una obra son dos hombres, ¿vale? Eso es para que lo tengáis en cuenta. A ver, esto es un ejemplo muy sencillo de demostración del sesgo que tiene la IA, ¿vale? Pero esto también, el sesgo lo podemos ver en las instrucciones que nos da, etcétera. Es decir, se puede analizar el sesgo en cualquiera de las relaciones que tenemos con la IA. Otro ejemplo, le digo, hazme una imagen de alguien inmigrante, de alguien pobre, de alguien cometiendo un delito y de alguien en desempleo. Para empezar, como podéis ver, para la IA las mujeres no existen. Todas las imágenes que me han hecho, todas son hombres. Daros cuenta en estos dos ejemplos que la única relación que ha tenido, que ha relacionado la IA con una mujer es cuando hemos hablado de los cuidados. Vale, pero no solo eso. ¿A quién ha hecho como inmigrante? Pues a una persona de raza negra, ¿vale? Es decir, eso es lo que la IA nos da. Y además también hay algunos estudios que han publicado que tiende, cuando pedimos a personas en situación de pobreza, aparte de normalmente de ponernos a personas en situación de calle, normalmente suele tender a sexualizar las imágenes. ¿Qué significa eso? Que nos suelen poner a personas como muy guapas, con rasgos muy definidos, etcétera. Ese es otro sesgo, ¿no? que tenemos, que nos da la IA. Normalmente nos va a mostrar siempre un cuerpo normativo, ¿vale? Estos son algunos de los sesgos que nos puede dar. Vale, a continuación en pantalla tenemos ejemplos de cómo podemos proteger los datos, ¿no? O qué podemos subir y qué no. El primer caso, una convocatoria de la Junta. Tengo un PDF de 60 páginas de la Consejería sobre las nuevas subvenciones para la inclusión social de 2026 y quiero que la IA me haga un resumen de los requisitos. Adelante, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la convocatoria es pública, está en el BOE, está colgada en Internet. El siguiente. El borrador del informe de seguimiento. Quiero que la IA mejore la redacción de este texto. La usuaria María García ha faltado a las tres últimas citas de tutoría en el centro de Beliz por problemas familiares. Respuesta. Rojo. Contiene nombres y apellidos vinculados a una situación de intervención social. Aunque parezcan ofensivos, acabas de regalar la identidad y la situación de vulnerabilidad de María a la base de datos de una multinacional. ¿Vale? El caso 3, el plan estratégico. Quiero subir el documento de objetivos internos 2025-2028 de mi organización para que la IA me proponga indicadores de evaluación. Respuesta, ámbar. ¿Por qué? Es información confidencial de la entidad, pero no son datos de usuarios vulnerables. Solo podemos hacerlo si nuestra entidad paga por una licencia de copilot de empresa, Geminis, Workshop, Workspace, donde los datos no se usen para entrenar. Es decir, que solamente
en inteligencias que sean de pago y que tenga marcada la opción que dichos datos no se van a utilizar en el entrenamiento de la IA. Por lo tanto, dichos datos no van a quedarse guardados en el sistema, ¿vale? Porque a veces podemos estar hablando de información confidencial que sea de nuestra organización. Así que también, que parece inofensivo, pero mucho cuidado a la hora de subir documentación, ¿vale? Otro caso. El historial anonimizado. He borrado el nombre y el DNI y he puesto mujer, lo que os decía antes, un ejemplo como el que os decía antes. Mujer, 45 años, víctima de violencia de género, que reside en un municipio de menos de 500 habitantes de la provincia de Soria. Respuesta en rojo. Es cierto que hemos quitado el DNI, hemos quitado el nombre, pero ¿qué pasa? Que en un municipio tan pequeño, solo con esos datos es muy fácil saber quién es, ¿vale? Porque vamos a los municipios de Soria, ponemos menos de 500 habitantes, cambiamos, ponemos el filtro de mujer, ponemos el filtro de 45 años y a lo mejor nos aparecen 5 o 6, ¿vale? Entonces sí que estamos dejando un rastro. En este caso, ¿cómo anonimizaríamos bien? Pues diríamos mujer de mediana edad de la provincia de Castilla y León, ¿vale? Si hay algún dato que sigue siendo identificable, no se puede subir a la IA. Vale. El último caso, la nota de prensa. Hemos hecho un evento y tengo el borrador de la noticia con los nombres de los ponentes que han dado su permiso y el orden del día para que la IA me haga un hilo de Twitter. Pues adelante. ¿Por qué? Porque esa información es pública y además tenemos el permiso de los ponentes, ¿vale? Entonces, de forma resumida, cuidado con dar los datos, ¿vale? Y siempre tiene que estar informado y con la autorización de la persona. Y si vamos a utilizar IAs gratuitas, ningún tipo de dato que pueda identificar a la persona, a nuestra organización o que sea sensible. Vale. Aquí, bueno, pues tenemos otra parte que también tenemos que tener en cuenta en la protección de los datos. Los cuatro principios que tenemos que seguir. Primero, la minimización de los datos. Cuanto menos información demos, mejor. Hay a veces que la IA nos puede dar igual de resultados y no hace falta decirla toda la información que tenemos sobre la persona. El consentimiento y la base legal. Necesitamos una base jurídica, un consentimiento expreso de la persona en el que en el tratamiento de sus datos es posible que se utilicen modelos de IA, ¿vale? La responsabilidad. La entidad siempre va a ser responsable de los datos que vuelque en los modelos de la IA y las transferencias internacionales. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea exige que cuando los datos salgan fuera de la Unión Europea tengan una normativa, bueno, tengan un procedimiento específico. ¿Qué 6 pasos os recomiendo a la hora de utilizar la IA y a la hora de el tema de los datos? Primero, identificar si hay datos personales, sobre todo a la hora de subir documentos, ¿vale? Nombres, DNIs, municipios pequeños, fechas exactas, historial clínico, números de identificación, ¿vale? Anonimizar antes de pegar a la IA. Transformar el caso en una descripción genérica. Cuanto más genérica, mejor. Sustituir los nombres por etiquetas genéricas. Por ejemplo, en vez de nombre, usuario X. Ciudad, municipio urbano, municipio rural, ciudad de medio tamaño, provincia castellano-leonesa, ¿vale? Eliminar referencias indirectas, número de expediente, fechas concretas, instituciones locales, organizaciones, actividades de proyectos específicos. Verificar el output antes de usarlo, ¿vale? Es decir, verificar la respuesta que nos va a dar la IA. Y usar entornos corporativos, ¿vale? Entornos de pago. ¿Por qué? Porque cuando pagamos nos dan una protección extra que no tenemos cuando no pagamos por ella, ¿vale? Es decir, ninguna IA es gratuita y eso ya lo hemos estado viendo. Igual que ninguna red social es gratuita, lo que están haciendo es utilizar nuestros datos. Pues con la IA pasa exactamente lo mismo. Vale. Y con esto entramos a la fase 2, ¿no? De la formación.
que son las aplicaciones prácticas y herramientas específicas que podemos utilizar, ¿vale? Como os digo, no nos vamos a meter de forma muy específica a cada herramienta, ¿vale? Sino que esto, bueno, pues es algo a nivel general. La idea es hacer formaciones específicas de cada una de las herramientas que tengamos. ¿En qué nos puede ayudar la IA en nuestro día a día? Bueno, pues en una gran cantidad de trabajo, es decir, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con las automatizaciones, con el trabajo más burocrático, con la redacción de informes, de proyectos, es decir, todo aquello que no tenga que ver con la intervención, ¿vale? Es decir, en la burocracia, borradores de informes, memorias anuales, actas de reuniones, justificaciones técnicas acordándose siempre de lo que acabamos de ver, ¿vale? De la protección de datos. En la fundamentación, por ejemplo, si tenemos que hacer un estudio, ¿no? Resúmenes de normativa, requisitos de convocatorias, análisis, búsquedas de subvenciones, adecuar, por ejemplo, una justificación económica a los requisitos que me pide, licitaciones, ¿vale? Para esto es una herramienta súper potente. ¿Vale? Y veremos que va a haber herramientas más específicas y otras menos específicas. La accesibilidad, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de hacer traducciones que, bueno, pues mm, tienen una calidad bastante adecuada, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues si trabajamos con personas que hablen diferentes idiomas, a la lectura fácil, adaptación por nivel educativo, ¿no? A la hora de explicar algo, pues mira, quiero que me la adaptes a un nivel de primaria, de secundaria, quiero que me la adaptes a una persona sin apenas recursos, tal, o que esto me lo expliques de forma más fácil en la comunicación, contenido para redes sociales, para redactar nuestras noticias en la web, para hacer hilos, para que nos den ideas incluso de campañas, nuestros boletines, materiales formativos. Bueno, para las formaciones esto es vital. Es decir, si ahora mismo no estáis utilizando la IA para crear materiales formativos, empezarla a utilizar. De hecho, mirad, esta presentación, una gran parte de ella la he hecho con Cloud, ¿vale? Y he tardado, claro, yo ya tenía la información seleccionada, se la daba a la IA y la IA ha tardado 15 minutos. Luego, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues cambiar aquellas cosas que no me convencían o que, bueno, pues que entendía que tenían que ser de otra forma, ¿vale? Entonces, para todo esto, empezar desde ya, ¿vale? Por ejemplo, al realizar las actas de las reuniones, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con los documentos, bueno, pues de gestión interna, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos visto. Por ejemplo, podemos utilizar una IA que se llama Whisper, Whisper, que lo que nos hace es pasar el audio a texto. Imaginaros, ¿no? Que tenemos un acta, una junta directiva, la tenemos grabada y eso lo que nos hace es pasar ese audio a texto y lo pasa bastante bien. Ya sabéis que Zoom ha incorporado también, bueno, pues transcripciones directamente al texto, ¿vale? Luego ese texto le pegamos, teniendo en cuenta el tema de protección de datos, en alguna IA como Cloud, que os comentaba antes, y le decimos resúmenos o danos las líneas generales o danos este formato de acta, ¿vale? Las memorias anuales y todo el tema de justificación técnica, ¿no? Imaginaros, cogemos la subvención, la justificación, que es lo que dice que tenemos que justificar a nivel técnico y le subimos los datos. Y lo que nos hace la IA es redactarnos esos datos. Para eso podemos utilizar el ChatGPT o podemos utilizar Gemini, ¿vale? Que funciona bastante bien. Los informes de seguimiento, ¿no? Pero lo que os decía, siempre de forma anonimizada, ¿no? Pues datos, notas sueltas que tenemos sobre el caso, teniendo en cuenta que siempre quede anonimizado. El resumen de normativas y de leyes, ¿no? Pues todo el tema de subir los PDFs, las convocatorias, las leyes. Bueno, pues ahí podemos utilizar Copilot, Géminis, también lo veremos, Notebook. Veremos luego qué es Notebook y por qué es bastante bueno para esto.
comparar protocolos y convenios, ¿no? que tengamos. Es decir, bueno, pues son acciones que podemos llevar a cabo. Crear presentaciones, crear infografías, ¿no? Bueno, pues como seguramente estáis pensando, estas infografías están hechas en este caso están hechas con ChatGPT, ¿vale? Es decir, bueno, pues nos permite hacer ese trabajo siempre luego revisando. ChatGPT suele cometer muchas faltas de ortografía cuando hace las infografías, ¿vale? Pero siempre tiene que ir con una supervisión humana, ¿vale? Es decir, siempre tenemos que revisar lo que nos ha dado, sistematizarlo. Ahora vamos a ir viendo cómo se construye, ¿vale? Cómo le damos instrucciones a la IA. Vale. Aquí os dejo algunas de las ideas que, bueno, pues ya han ido saliendo y que más se suelen utilizar. ¿Vale? Tenemos el ChatGPT. ChatGPT ahora mismo ya está en el modelo 5, ¿vale? Es decir, ha ido evolucionando y ahora es capaz de hacer bastantes cosas. Podemos crear imágenes, le podemos subir documentos, nos puede crear tablas de contenidos. Bueno, luego veremos de forma rápida, sí, una visión muy general de lo que nos permite hacer, ¿vale? Claude. Claude, que es la que tenemos aquí, eh, esta tiene una versión gratuita que sí que nos permite hacer muy poquito, porque solo podemos utilizarla unas cuantas veces al día, pero lo que hace es una pasada. Luego os enseño un ejemplo de crearte, bueno, pues una presentación entera, un documento entero estructurado. Es decir, yo de las que he probado es la más potente, pero es muy cara, ¿vale? Es muy cara, o por lo menos es más cara que el ChatGPT, sobre todo si es a nivel personal, ¿vale? Gemini. El Gemini, lo bueno que tenemos, que sabéis que es de Google, que se une a otras aplicaciones, como puede ser el correo, como puede ser los documentos que tengamos en Google Drive, ¿vale? Puede revisar nuestro correo en Gmail, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una aplicación que también la tenemos que tener ahí en el visor. Al final, en vuestro día a día, no vais a utilizar una IA. De hecho, lo recomendable es que utilicéis varias cada una para una cosa, incluso que unas IAs verifiquen el contenido de otras. Yo a veces lo hago. ChatGPT me da un contenido, se lo digo a Géminis que me lo verifique, que me busque las fuentes. Y con lo que me da se lo vuelvo a preguntar otra vez a ChatGPT, ¿vale? Es decir, al final, verificar unas con otras para obtener la información que nosotros necesitamos. Al final, la IA nos quita tiempo, pero al final tenemos que invertir ese tiempo en revisar. ¿Qué es lo que pasa? Que el resultado que tenemos es de mayor calidad si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, ¿vale? Porque estamos accediendo a mucha más información y se está sistematizando. Copilot. Bueno, pues Copilot es la que viene en Word, en todos los productos de Microsoft. Para mí personalmente es la que menos me gusta porque, bueno, es como más simple que el resto. Pero sí que, por ejemplo, para trabajar PowerPoint o documentos de Word, bueno, pues sí que lo podemos utilizar. Otra que tenemos es bueno, perdonad por mi inglés, Perplexity, ¿vale? Esta está enfocada sobre todo cuando hacemos temas de investigación, porque esta IA lo que nos va a hacer es que toda la información que nos da nos cita la fuente de donde la ha sacado, ¿vale? También tenemos a Notebook. Notebook, de hecho, es de Google, se puede unir a Gemini, ¿vale? Y Notebook para mí creo que es de las más potentes, sobre todo si queremos verificar la información. ¿Por qué? Luego lo veremos de forma rápida. Pero en Notebook lo que le damos es, nosotros le damos a Notebook la documentación, imaginaros, los estatutos en este caso de APN. Y yo hago preguntas sobre eso y me va a contestar solamente sobre ese documento que yo le he mandado, ¿vale? No de otras fuentes, sino de esa fuente. Me permite hacer infografías, me permite hacer vídeos, audio, luego lo vemos, ¿vale? Entonces, estas son de forma así muy general. Como os decía, existen multitud de IAs. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver para el uso de imágenes, existe Midjourney, ¿vale? Dalí.
Dalí, de hecho, está integrada en ChatGPT. Cuando ChatGPT nos hace las imágenes, es a través de Dalí, ¿vale? Las transcripciones de voz, como os decía, Whisper, Oder, ¿vale? Otter escrito, también nos permite realizar esa. Lo que pasa que, bueno, pues las versiones gratuitas están bastante limitadas, ¿vale? Va. Y ahora vamos a acabar con la parte de, por lo menos, tener un conocimiento general, práctico, de cómo relacionarnos con todas estas IAs. Al final, vamos a ir haciendo. Bueno, pues voy a hacer un visionado muy rápido de todas las IAs, ¿vale? Eso es complementario. ¿Qué significa eso? Que posiblemente como me vaya de las 2 horas, las personas que se tengan que marchar no pasaría nada, ¿vale? Pero yo sí que quiero que por lo menos os llevéis algo práctico, hacer un visionado muy rápido de todas las IAs. Pero como os decía al principio, no nos vamos a meter en profundidad a ninguna de ellas, ¿vale? Porque el objetivo era que tuvierais esta fotografía general de cómo funciona la IA. Vale. ¿Cómo nos relacionamos con las diferentes IAs que hemos visto? ¿Vale? Que como sabéis, todas, que ya hemos explicado antes, todas están basadas en el desarrollo de ese lenguaje, ¿no? En esa predicción. Bueno, pues seguramente que esta palabra ya os suena, haberla visto en redes sociales, etcétera. Pues nos vamos a desarrollar a través de prompts, ¿vale? PROMPTS, ¿vale? Prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts no es una pregunta, es una instrucción, una orden que vamos a dar a la IA. Me da igual con la que estemos utilizando, ¿vale? Digamos que es el lenguaje con el que vamos a programar al modelo, a la IA en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la calidad del prompt, de cómo hayamos hecho esa instrucción, la respuesta va a ser de una forma o va a ser de otra. ¿Qué significa esto? Que la IA no tiene la culpa de que nosotros no seamos capaces de darle una instrucción clara, ¿vale? Es como, bueno, pues si tenemos, imaginaros, pues que se incorpora eh, pues una persona a nuestra organización que tiene todos los conocimientos del mundo, pero le damos órdenes, pues no muy claras, órdenes que, bueno, pues que no concretan, pues al final vamos a decir, uy, es que no lo hace bien, ¿no? No, es que no, es que el problema es que tú no le estás dando la orden que necesita. Vale. Primero, como os decía antes del todo, ¿no? Acordaros de esos tokens, de esa ventana, ¿vale? Imaginaros. Entonces, primero tenemos que hacer lo que se llama higiene digital. ¿Qué significa la higiene digital? Lo que os decía antes. Y bueno, no lo digo en bromas y no tan en bromas, porque hay gente que lo hace. Ni olas, ni por favor, ni gracias, ni ninguna palabra que nos quite espacio, ¿vale? Porque eso es lo que se denominan toques basura. Es decir, consumimos el espacio de la memoria de la IA, ¿vale? Y no nos está aportando absolutamente ningún tipo de información, ¿vale? Es decir, un prompt tiene que ser seco, directo y con los datos que necesitamos, ¿vale? Ningún tipo de cortesía, ni palabra paja, ni palabra que adorne, ¿vale? Una vez que tenemos claro esto, tenemos que cumplir esa regla que tenéis en pantalla. Primero, el rol. Vale, tenemos que definir el rol, porque si no, nos va a dar respuestas genéricas. ¿Vale? ¿Qué significa el rol? Es decir, actúa como lo que estemos buscando. Imaginaros que estamos haciendo un proyecto de intervención. Pues actúa como un técnico de inclusión social o actúa como un experto en materia de jóvenes o actúa como una trabajadora social, ¿vale? Es decir, ¿qué rol le estamos dando a la IA? ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos esperando de ella? ¿Por qué es el resultado? Entonces estamos diciendo, actúa como esa figura, ¿vale? El siguiente por ciento es el contexto. Aquí es donde está el 80% de los fallos de cuando las personas escriben un prompt, que se olvidan del contexto, ¿vale? La IA no sabe si nuestra entidad es rural, es urbana, si estamos en Castilla y León, si la información que damos es para colgarla en las redes, si es para nuestra página web. Es decir, nos olvidamos. Simplemente ahora le damos la orden y quiero que me hagas esto.
y ya está. Pues así las respuestas que vamos a tener van a ser muy vagas, ¿vale? Por ejemplo, trabajo en una entidad social en Castilla y León que se dedica a la incidencia política compuesta por, en este caso de APN, por 25 entidades, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Empezamos. Actúa como si fueras un experto en incidencia política en materia de exclusión social que trabaja en una entidad de EAPN, ¿vale? Es decir, tenemos el rol y el contexto. Lo siguiente, la tarea, que es lo que queremos que haga, ¿vale? Y la tarea no es hazme algo sobre, no. Redacta los resultados de la memoria anual del programa de intervención, ¿vale? ¿Qué solemos hacer? Hazme esto o pásame, no, ¿vale? Entonces, rol, contexto, tarea y las restricciones, ¿vale? Que ahí es donde le vamos a decir cómo lo queremos, o por lo menos qué no queremos, ¿vale? Por ejemplo, no inventes datos, solo básate en las fuentes que te he dado. No quiero más de 300 palabras. Quiero que me lo des desarrollado en párrafos. Quiero que me lo des en guión. Quiero que me lo des en lectura fácil. Quiero que me lo des en un lenguaje académico, ¿vale? Entonces, rol, contexto, tarea, restricciones. Y el formato y la audiencia, ¿vale? Que no está aquí, pero es lo que nos faltaría. El formato y la audiencia. ¿Qué es lo que queremos que nos devuelva? Queremos que nos devuelva una infografía, que nos devuelva un esquema para ponerlo en la presentación del PowerPoint, que nos devuelva un informe, ¿vale? ¿Y para quién? ¿Vale? Es decir, ¿quién va a escuchar, quién va a leer eso, ¿no? Entonces, ahora vemos unos ejemplos, ¿vale? Perdonad. Vale. Un prompt malo. Hazme un informe, ¿vale? O hazme un informe sobre la situación de los jóvenes en Castilla y León, así, sin más. Resulta genérico, inútil, tono incorrecto, extensión inadecuada, no se lo hemos dicho, posiblemente haya que repetirlo, divague, ¿vale? Un prompt adecuado. Actúa como una trabajadora social experta, tengo estas notas anonimizadas. Lo que os digo, la información del caso completamente anonimizada y redacta un informe técnico con situación actual, objetivos trabajados, acuerdo y compromiso, máximo 300 palabras en tono formal y imaginaros, para una derivación para este servicio, ¿vale? Pum, pum, claro, ¿qué pasa? Que el PRO nos lleva tiempo, ¿vale? Es decir, hacer un PRON lleva tiempo. A veces puedes hacer la trampa. Y la trampa es decirla a otra IA que os haga el prompt. Es decir, ponéis la información en bruto. Dame un prompt para ChatGPT, se lo decís a Géminis, no dame un prompt para ChatGPT, quiero esto, pero así, en plan a lo bruto. Y os redacta el prompt. Porque hablan el mismo lenguaje. Cogéis, copiáis y pegáis y se lo ponéis al ChatGPT, ¿vale? O a la IA que estéis utilizando. Otro ejemplo. Hola, ¿me podrías ayudar a escribir un trozo de la memoria anual de mi entidad social? Hemos ayudado a mucha gente con el tema del empleo y estamos muy contentos. Vale, a lo mejor esto es muy obvio, este ejemplo. Pero decir, bueno, hemos ayudado o hemos intervenido con 150 personas. Gracias, ¿vale? Prompt profesional. Actúa como un técnico de proyectos senior en un contexto de memoria de actividades para el 2025 de una entidad en Valladolid. Podemos poner ya la nuestra. Redacta el apartado de impacto en la empleabilidad. Hemos trabajado con 45 personas formadas, 12 inserciones laborales, 3 convenios con empresas locales, etcétera. ¿Y para quién? Para los financiadores públicos, ¿vale? Restricciones, tono institucional, máximo 200 palabras, no inventes datos adicionales, ¿vale? Las memorias, ¿no? Que sabemos que tenemos un espacio, ¡pum! Y ya está. ¿Vale? Otro texto. Pon este texto más fácil para que lo entiendan mis usuarios. Gracias. Mal. Resultado genérico, tono incorrecto, no sé qué le estamos pidiendo, de qué estamos hablando. El prompt profesional. Rol. Experto en accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Tarea. Adapta el texto adjunto.
Audiencia, personas con discapacidad intelectual o baja alfabetización, por ejemplo. Formato, frases cortas, una idea por línea, máximo 10 palabras por frase. Incluso podemos decir, y nos pones un emoticón, ¿vale? Restricciones, no uses metáforas, no uses tecnicismos, evita la voz pasiva, omite introducciones, ve directamente a los pasos a seguir, ¿vale? Es decir, la IA es lista, pero no tanto. No es más lista que nosotros. Nosotros le tenemos que dar la información. El último. El prompt malo. Escríbeme porque es bueno nuestro proyecto de reparto de alimentos para que nos den la subvención. Saludos. Y le ponemos el proyecto, ¿no? El PRON adecuado. Actúa como consultor experto en captación de fondos. Fundraising, ¿no? Tarea. Redacta el apartado de necesidades sociales para una convocatoria de la Junta de Castilla y León. Contexto. Proyecto de seguridad alimentaria en zonas rurales con alta tasa de pobreza energética. Restricciones. Usa un tono persuasivo pero basado en evidencias. No menciones nombres de usuarios. Estructura el texto en uno, diagnóstico de la situación, 2, brecha detectada, 3, solución de propuestas. Eso no quiere decir que luego la devolución que nos haga no tengamos que hacer cambios, ¿vale? Porque seguramente les tengamos que hacer. Pero ya partimos de una base mucho más clara y la IA nos va a responder muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Este es el PRON a nivel general. Y luego tenemos técnicas para ir afinando esas instrucciones que le hemos dado. Pero de verdad. Y sé que cuesta, porque a mí yo soy el primero que me cuesta. Cuando escribo la IA es como, ¡pum! Arme esto. Y luego, pues al final, pero acordaros, rol, contexto, tarea, restricciones y audiencia, ¿vale? Y el formato, ¿vale? Es decir, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para quién lo queremos y quiénes somos, ¿vale? Como os decía, luego hay técnicas avanzadas que permiten afinar más este tema del prompt. A nivel de prompt, bueno, pues seguramente que habéis visto en redes sociales, en LinkedIn, los 30 mejores prompt para no sé qué. Bueno, pues para mi entender eso es una bobada, porque al final los prompt tienen que estar adaptados a las necesidades que vosotras y vosotros tenéis. Es decir, bueno, pues yo os podría dar aquí los mejores 40 prompts para las entidades sociales. ¿Y para qué os vale? Si cada entidad social trabajáis con un colectivo, tenéis unas necesidades específicas y unas demandas concretas, ¿vale? Entonces, pero bueno, para que lo tengáis también en cuenta. Vale. ¿Cómo podemos seguir afinando esa respuesta? Pues tenemos varias técnicas, ¿vale? Sé que son -5. Si hay alguien que se tenga que desconectar, no hay ningún problema. Así que os pido disculpas porque al final nos hemos ido de tiempo, ¿vale? Pero bueno, va a quedar grabado, digo, por si alguien se tuviera que desconectar para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, que vamos a seguir. Lo digo porque sí que nos vamos a ir un poquito del tiempo, ¿vale? No me hubiera gustado, pero al final es mucho contenido, entonces bueno, para que lo tengáis en cuenta. Vale. Las técnicas avanzadas, que es lo que llamamos de cómo esta técnica del PRON lo podemos afinar. Tenemos la primera que se llama cadena de razonamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues obligamos a la IA a estructurar el razonamiento paso a paso, antes de responder, ¿vale? Reduce simplificaciones superficiales. ¿Qué significa esto? Como os digo, yo digo que la IA es muy vaga. Y cuando le pides documentos largos, empieza con mucha extensión, muy tal, y luego como que se va cansando, ¿vale? Y cada vez y al final te da respuestas generales. Y cuando dices, Repítemelo de nuevo, pero cámbiame la última parte", de repente te cambia la última parte y la primera no te la da. Entonces, por esa ventana que os decía de contexto, si vamos a hacer un documento largo, ¿qué os digo? Primero que os dé el índice y marcáis el índice. Y luego, en vez de desarrollarlo todo a la vez, vais bloque por bloque, ¿vale? Entonces, ahí bloque por bloque, la IA, digamos que le preguntáis y os responde, le preguntáis y os responde, y va cerrando temas. Pero si lo queréis que lo haga todo a la vez, es más complicado, ¿vale? Sobre todo documentos que son extremadamente largos. Claro, luego pues nosotros tenemos que hacer la revisión de que esos documentos tengan coherencia, ¿no? Porque lo hemos ido haciendo por partes, ¿no? Por eso os digo, ¿cuándo utilizarla? Con tareas complejas, análisis de viabilidades, priorización de indicadores, diseño de estrategias, ¿vale? ¿Y cómo se lo decimos? En esas instrucciones, en ese prompt, ¿qué orden le damos? Razona paso a paso antes de dar la respuesta.
De hecho, muchas veces la propia IA nos va a decir, vale, esto que me estás mandando es muy largo. Te lo voy a ir dando punto por punto. ¿Vale? De hecho, a veces es la IA la propia que nos lo dice. Vale. La siguiente técnica se llama Prompting, ¿vale? Que es aprender del estilo. ¿Qué significa? Estamos redactando las memorias. Y al final tenemos un estilo, ¿no? A nivel de organización, una forma de nombrar las cosas, de describir. Y entonces, a lo mejor la IA no sabe cuál es nuestro estilo. ¿Qué es lo que hacemos? La pegamos a lo mejor la memoria del año pasado o una parte de la memoria del año pasado con una estructura, con una organización. Y en ese prompt le decimos, quiero que utilices el estilo de la fuente que te acabo de dar. ¿Vale? Entonces la inteligencia nos va a redactar según el estilo que nosotros la hemos dicho, ¿vale? Utilizando los nombres, la forma de expresarnos, etcétera, ¿no? Eso, pues cuando necesitas consistencia con documentos anteriores, memorias, etcétera, ¿no? La instrucción, redacta el apartado de impacto siguiendo este estilo y pegáis ejemplos reales que ya tengáis. Vale. Crítica y revisión. El modelo cambia de rol y evalúa su propio texto. Mejora la coherencia y la solidez. ¿Qué significa esto? Estáis trabajando un documento de estrategia, habéis seguido todas esas instrucciones y os da el documento. Y ahora le decís a la IA, actúa como un crítico y revisa punto por punto el trabajo que me has dado. Detecta fallos y verifícalos. Y entonces hace una mejora del documento que a priori ya estaba mejorado al todo y os lo mejora. Y si ya de eso se lo pasáis a otra IA, le dices a Géminis, verifica el trabajo que me ha hecho un GPT, ¿vale? Y búscame las fuentes y búscame que sea todo correcto y de dónde saca la información, ¿vale? Si os dais cuenta, la IA necesita supervisión continua. Pero cuanto más la supervisamos, mejores resultados nos da. Hay a veces que incluso la podéis decir, tenéis, imaginaros, ¿no? Que vais a dar una ponencia, tenéis ya hecho el discurso y podéis decir, actúa como el rol más crítico posible. O si me van a hacer preguntas, ¿qué tipo de preguntas me pueden hacer? ¿O qué fallos tiene en lo que voy a decir? Y cuando le decís que actúe de esa forma, es muy bestia, ¿vale? Es decir, te saca fallos de todo tipo, pero verídicos, no es que no se los esté inventando, ¿vale? Y eso, Monco, porque nos lleva a la siguiente técnica, que es la del rol de evaluador externo. Simula la perspectiva crítica de quien revisará el documento, detecta debilidades ocultas. Imaginaros un documento de justificación económica, ya le tenéis hecho, le subís y le decís, actúa como si fueras un inspector de justificaciones de la Consejería de Familia, tal, tal, y estás revisando esta subvención y le subís la convocatoria de la subvención, ¿vale? Entonces es como que va a buscar los posibles fallos que podáis tener. Vale. Entonces, estos son técnicas, o sea, si os habéis dado cuenta, ya no es tan fácil como decir, hazme las memorias y toma los datos, ¿vale? Ya no es tan fácil, ¿no? A la hora de darle órdenes a la IA. Estas órdenes nos valen para cualquier tipo de IA, como os decía, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ir mejorando esa respuesta? Primero, hacemos un buen prompt con todas estas características. Obtenemos el primer resultado. El primer resultado casi siempre va a estar mal, ¿vale? O hay cosas que se puedan mejorar. Depende. Si hemos utilizado el prompt para escribir un correo, pues ya está. Es decir, pues bueno, tampoco a lo mejor hay mucho que revisar, ¿vale? Obtenemos el resultado, evaluamos, ¿vale? Que funciona, que falta, que sobra. Podemos cambiar partes específicas, ¿vale? Del documento. Refinamos. Refinar es volver a repetir con aquello que no estemos a gusto. Y si solamente con esa parte. No empezamos de cero, porque si empezamos de cero, de hecho, según mi experiencia, como empieces de cero, cada vez la IA te va dando peores resultados. Por lo que digo, yo creo que como que se... No, bueno, no creo, a ver, no, esto no tiene ninguna base, pero como que se cansa
y cada vez te va dando de verdad peores resultados, más generalizados, te quita información importante que te había dado antes, ¿vale? Entonces se repite, pero solo en aquellos párrafos en los que no estemos de acuerdo. Y así continuamente, repetimos hasta que tenemos ya el documento formado. ¿Vale? Tenemos que tener claro, la IA no se, bueno, mira, justamente lo que os acabo de decir, la IA no se cansa, ¿vale? Es decir, se lo puedes pedir la multitud de veces que haga falta, ¿vale? Si tenéis las versiones de pago, las versiones gratuitas sí que es solo, dependiendo la IA, os limita a una serie de acciones. No se ofende, ¿vale? De hecho, a la IA podéis decir, bueno, esta respuesta que me has dado no es correcta, te has confundido, tal, ¿vale? Porque a veces se inventa cosas y no tiene criterio propio, ¿no? Que es como hemos empezado un poco la formación. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y ya acabamos esta parte de formación y nos metemos a hacer un visionado así rápido de diferentes IAs. Bueno, pues que al final, dentro de nuestro rol profesional, a priori, a día de hoy, la IA no va a poder leer el lenguaje no verbal, a día de hoy, ¿vale? Yo ya no sé, ya dentro de unos años, qué va a poder hacer o no va a poder hacer. Detectar lo que no se dice, construir ese vínculo, decisiones de responsabilidad ética, decisiones sobre los derechos o sobre el acceso a servicios, responder con humanidad al sufrimiento, ¿vale? La IA cuando empatiza, no empatiza, simula que empatiza, ¿vale? Por eso lo que os decía, ¿no? El problema que estamos teniendo de muchas personas que están utilizando las IAs como su terapeuta, como su psicólogo, como su trabajadora social. ¿Vale? Es un problema muy gordo porque la IA va a simular. De hecho, bueno, pues ya habéis conocido, ya hay casos en Europa que, y eso que tiene muchos límites, ¿vale? Y muchos filtros, pero al final, en un caso donde el ChatGPT al final acabó recomendando a un joven, a un menor, creo que era menor de edad, que se quitara la vida, ¿no? Y eso que, como os digo, tiene un montón de filtros para que estas cosas no pasen, pero al final es un lenguaje predictivo. ¿Vale? Es decir, que puede tener estas cosas, ¿vale? ¿Qué sí que puede hacer? Nos puede redactar borradores de informes, resumir normativas, traducir documentos, generar opciones de recursos, transcribir reuniones, buscar subvenciones, automatizar tareas, generar presentaciones, tener ciertas, a lo mejor, pues, ciertas dudas que tenemos sobre algo, nos lo puede revisar, ¿no? Ofrecer alternativas. Eso es lo que nos puede hacer la IA. Al final, la IA es un instrumento de apoyo y que ciertas tareas más repetitivas nos pueden dar otra tal, ofrecernos ideas, ¿vale? Si una IA puede hacer, pero tengo esta subvención. Quiero hacer un proyecto sobre tal, genérame un proyecto, ¿vale? Genérame un proyecto que encaje con esta subvención, específicamente. Luego yo ya le adaptaré, ¿vale? Pero ya no partimos, ¿no? Ya no nos enfrentamos al folio en blanco, sino que ya partimos de algo. Y entonces, si entráis en esa dinámica, la IA os es de mucha utilidad, ¿vale? Porque sois mucho bastante más eficientes y sobre todo porque hay esa parte de creatividad que tenéis una forma por donde, digamos, por donde concretarla, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues lo que os decía, al final como profesionales, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir en relación a la IA, tenemos la, ¿no? Pues al final la obligación de tener esas competencias en alfabetización algorítmica, es decir, entender el algoritmo, cómo utilizarle, ¿no? Cómo dar instrucciones concretas, saber, ¿no? La ingeniería esa de prompts, que suena como ingeniería de prompts, pero es, ¿no? Saber qué instrucciones damos, supervisar lo que nos ofrece y sobre todo proteger todo el tema de la privacidad, ¿vale? Vale. Con esto llegaríamos al final de la formación. Ahora, como os decía, os voy a hacer un repaso muy rápido de las diferentes aplicaciones que hemos visto. Como os digo, esto va a ser como un visto y no visto, ¿vale? Simplemente, bueno, porque ya que hemos estado hablando, porque la idea es poder hacer
formaciones concretas de cada una o agrupándolas, pero decir, porque el ChatGPT no se enseña solo en una hora, ¿vale? Pero bueno, un poco para que tengáis en cuenta esto. Así que os voy a dar a compartir la pantalla, ¿vale? Vamos a ver, espera un momento. Vale, ya estáis viendo la pantalla, ¿no? Vale, vale, bueno, ahora estáis viendo mi pantalla, mi buscador y vamos a ver diferentes aplicaciones. Vale, por un lado, esta que tenéis en pantalla es Géminis, ¿vale? En Géminis. Bueno, pues cuando esto es de las que yo os voy a enseñar de pago, solo va a ser ChatGPT, Géminis y Notebook, ¿vale? El resto yo os voy a enseñar la versión gratuita. ¿Por qué os enseño la de pago? Porque al final la de pago es la que tiene más opciones, ¿vale? Tened en cuenta que la gratuita va a ser muy parecida, pero con opciones limitadas. Vale, bueno, pues cuando entramos en Géminis, que seguramente hay muchas personas que a lo mejor ya entráis. Vale, esperar. Vale. Tenéis el apartado donde metéis, ¿no? Lo que hemos visto antes, nuestro prompt, que ya sabemos muy bien cómo hacerlo. Tenemos un apartado de herramientas, ¿vale? En herramientas tenemos este símbolo de la banana que nos permite crear imágenes. Canvas, que ahora vemos qué significa esto del Canvas. De hecho, ahora metemos un ejemplo. DRS, que ahí lo que va a hacer es buscar, hacer una búsqueda en Internet de fuentes. Podemos crear pequeños vídeos, podemos crear pequeñas músicas. Además, músicas cuyo derecho de autor son libres, es decir, son de la IA, es decir, que podemos utilizar o lo que él denomina aprendizaje guiado. Imaginaros, ¿no? Metéis un temario de oposiciones y arme test, arme diapositivas, arme tal, ¿vale? Tiene diferentes modelos. ¿Vale? Dentro de cada IA hay diferentes modelos de lenguaje que están aplicados a unas cosas o a otras. Géminis en concreto nos ofrece el modelo rápido, donde nos va a dar una respuesta lo antes posible. Razonamiento, que lo que hace es investigar más, y lo que se denomina PRO. PRO sobre todo es por si nos dedicamos a la programación, ¿vale? Es decir, para revisar código, etcétera. Un ejemplo de lo que nos permite hacer Géminis. Vale. Pues si yo antes de empezar la formación le digo, pues una cosa que se me ha ocurrido, ¿no? Actúa como un experto en calidad y créame un protocolo de calidad FQM para EAPN Castilla y León. Solamente quiero que me des los primeros pasos. Y me da la respuesta, me lo da. Si os, me lo da porque he utilizado aquí la aplicación, la parte de Canvas, ¿vale? Entonces, que cuando haces Canvas es que te lo da en un documento, ¿vale? Un documento que tú puedes descargar, que es lo que tenéis aquí en pantalla. Y aquí podéis ir modificando lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, decís, bueno, pues el título. El título no quiero que esté en negrita y lo quitáis. O quiero que esté en supervisiva. Esto imaginaros que es como un editor de texto, ¿vale? Este documento luego lo vais a poder descargar lo descarga en Google Drive y lo descarga realmente en Word. Pero lo interesante del modelo Canva es que aquí te permite, dice, crear con esta información una página web, una infografía, un cuestionario, un resumen de audio, ¿vale? Yo antes había dado, que no sé si me va a aparecer ahora, una infografía que la tengo aquí, ¿vale? A ver, ahora. Porque hay veces que te lo ponen en código y ahora como le he mandado otra cosa, espera un momento, vale, disculpa, es que era la primera cosa parecida cuando, vale, espera un momento, bueno, si no ahora pasamos a la siguiente, porque ahora está trabajando, está creando la nueva infografía, y yo quería que me abriera esta, que ya estaba hecha,
Vale. Bueno. Que era la que aparecía cuando he abierto sesión, ya para que ahora lo está creando, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que te hace, pues es te hace una infografía. Mira, ya está, ya la tenemos en pantalla, ¿vale? Así, pues me hace esta infografía, ¿vale? Protocolo de calidad, de propósito, alinear tal, modelo FQM, objetivos, pum pum. Esto es súper simple lo que yo le he dado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me lo va mostrando qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo le he mandado, ¿vale? Aquí yo puedo cambiar, como os decía, le podía haber dicho que me hiciera un audio, vale. Esto es de forma muy general Gemini. Luego también tiene lo que se denominan gemas, que gemas es, digamos que dentro del modelo, aplicaciones que ya están construidas para que tú puedas realizar algo, ¿no? Por ejemplo, tiene una que es para crear cuentos, ¿vale? Es decir, hazme un cuento sobre mi entidad y te hace un cuento, ¿vale? Vale. Vale, pasamos a la siguiente. Como os digo, os voy a hacer una fotografía general de todas las IAs. La siguiente. La siguiente, que esta la podéis conectar con Géminis, es Notebook. Notebook para mí es una de las más útiles. ¿Por qué? Porque aquí trabajáis con la documentación que vosotras hayáis metido. En concreto, yo aquí tengo, trabajáis por cuadernos, podéis tener diferentes temas. Imagino que haces un cuaderno con la documentación de la justificación, ¿no? Y entonces vais a hacer preguntas específicas que solo requieran a eso. Aquí yo he metido uno que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Y solo le he metido aquí el documento, la normativa sobre IA de la Unión Europea, ¿no? La que os mencionaba antes. Entonces aquí se me abre un chat. Y entonces lo que yo le pregunte, solo me va a contestar con esa fuente específica, ¿vale? Yo aquí le puedo meter toda la documentación que yo quiera. Es cierto que cuanto más información le metas, pues las respuestas van a ser más, bueno, más amplias. Pero yo le he llegado a meter hasta 70 documentos, ¿vale? Y le dices, quiero que me busques este concepto, exclusión. Y te lo busca en todos los documentos y además te referencia, te dice dónde está. Por ejemplo, yo aquí le había dicho que le he dicho, oye, este semáforo de datos es adecuado, el que os he enseñado antes. Y le he pegado. Y aquí me lo busca, me dice, tu propuesta de semáforo de datos es muy acertada, tal, tal, porque está basado en esta parte del reglamento. Pincháis en el numerito y os dice de dónde lo ha cogido. En esta otra parte, pincháis en el documento y tal, ¿vale? Es decir, solamente va a buscar información en las fuentes que vosotras hayáis puesto. También puede hacer la búsqueda en la web, si queréis, ¿vale? E incluso puede hacer una investigación rápida de otros artículos relacionados con este tema que encuentre, ¿vale? Pero aparte, tiene una parte que se llama estudio, que aquí es donde, bueno, pues hace pasadas la IA, ¿vale? ¿Qué nos puede hacer? Un resumen en audio. De hecho, ahora voy a intentar poneros una parte del resumen para que veáis qué bien se entiende. Una presentación. Yo aquí le he dicho que me hiciera una presentación. Vamos a ver si nos la abre. Perfecto, mira, aquí la tenemos. Claro, luego esta habrá que revisarla, pero daos cuenta que yo lo único que he hecho ha sido subirle el tal y decirle dale presentación. Ni siquiera me he parado aquí a darle una instrucción que se la puede dar. Y aquí, bueno, pues veis la presentación que me ha hecho sobre el reglamento de la IA que tiene Europa. De hecho, mira, esa imagen es la que he utilizado yo antes en mi formación, ¿vale? Es decir, que es una pasada. Es decir, esto ha tardado 15 minutos en hacerme esto. Esto luego os puede servir porque lo podéis descargar en PowerPoint y a partir de ahí podéis ir trabajando. Notebook no suele hacer faltas de ortografía, ¿vale? Sobre todo si utilizáis el tema de presentaciones. ¿Qué también podéis hacer? Que te haga toda la información en esquema. Y aquí os va abriendo toda la información de esa normativa en un esquema, ¿vale? Bueno, pues para que tengáis una visión mejor, pues si estáis trabajando contenidos, etcétera. Vale. Que también, uy, perdonad, aquí.
¿Qué puede también hacer? Vamos a ver. Un vídeo. Voy a ver si ahora se oye el audio. A ver, espera un momento. Vale, disculpar que lo intento. No sé si se va a escuchar el audio. ¿Se oye? Vale, esperar un momento que simplemente pues, para enseñaros eso, os pongo el audio. Vale, disculpar. Ay. Vale, perdona, que es que se me había olvidado dónde se compartía el audio. Vale, ahora a priori, ya que sí que lo tendréis que escuchar, os lo voy a poner. Y mucho el futuro de la inteligencia artificial. Se ha aprobado la primera gran ley del mundo sobre IA y creedme, lo que hay dentro nos va a afectar a Es decir, todos. este es un Es un vídeo momento que ha histórico, así que creado, vamos a yo no le he desgranarlo. dado ninguna Y es instrucción que no, específica no y es ha una vez creado más, sobre es la la IA, ¿no? primera en las próximas décadas Es decir, económica para llevarle a tomar decisiones daros que le cuenta hacen del daño. potencial que esto El puede objetivo tener, bueno, aquí es pues para a proteger a la la hora de gente, hacer sobre todo pequeños a los vídeos más para las redes vulnerables, de sociales, cualquier tipo de etcétera. explotación. Luego, Y claro, algunas pues cosas habrá que prohibidas. controlar, Ojo, habrá que meter por un ciertas lado se cosas, prohíbe crear bases de datos faciales cogiendo tal, fotos pero de vamos, internet en o de cámara, general, da resultados como el respeto a la dignidad muy humana. Así de positivos. Imaginaros, también puede crear pequeñas entrevistas, audios, donde te explica eso de forma sencilla. Aquí, mira, tengo uno. Utiliza el tono de voz para decidir que sea, según sus propias palabras, centrada en el ser humano y fiable. Y Una aquí puedes combinación decir, ambiciosa. Muy quiero que sea más ambiciosa. animado Busca o quiero que proteger sea los más derechos sencillo de fundamentales, la explicar, democracia, el medio ¿vale? ambiente, pero al mismo tiempo quiere seguir. Daros cuenta que todo esto lo está haciendo sobre una normativa tan extensa que es sobre la IA en la Unión Europea. También puedes hacer informes específicos, presentaciones, infografías, ¿vale? Las infografías es donde suele a veces cometer alguna falta. Cada una de estas partes tiene un lapicero donde tú le puedes dar instrucciones en concreto, ¿vale? Donde aquí, lo que hemos visto del PRON, aquí es donde lo metéis. Vale. Esto sería Notebook. Luego tenemos la siguiente, que es Claude, ¿vale? Claude es súper potente. El problema es que es muy cara. ¿Vale? Es muy cara y al día solo te da una serie de prompts, vamos, una serie de tokens, ¿de acuerdo? Los tokens, las palabras, es decir, una serie de instrucciones que solo puedes utilizar, que son creo que 5 o 6, y luego te lo limita, ¿vale? Os digo que es muy potente, aparte de que, bueno, la podéis conectar con otros sistemas, con otras aplicaciones. Simplemente, bueno, pues os quiero enseñar los resultados. Yo a la hora de ir preparando esta formación le metí un guión y todo lo que yo quería tenía desarrollado y le dije que primero me diera un guión, ¿vale? Un guión para mí, para poder hacer la formación y ahora a ver si me lo descarga. Y esto me dio, es decir, eh, esto tardó 15 minutos en darme todo esto. Todo esto que yo lo he estado verificando y todo es correcto. Es decir, esto imaginaros a la hora de hacer memorias, hacer informes, que ya no, es decir, te lo está dando, claro, y luego yo aquí no le di ningún tipo de indicación. Imagínate, quiero que me hagas con los colores de mi entidad, con este tipo de letra. Todo lo que veis en pantalla, es decir, un informe de 18 páginas eh, en 15 minutos, ¿vale? Pero es que también que luego yo, claro, veréis que la he ido adaptando, me hizo una presentación sobre esto. Igual que te lo hace Notebook, pero aquí digamos que en algo que ha creado directamente. De hecho, habéis visto que es la plantilla que yo he utilizado. Y encima es una presentación que en este caso te la pasa a PowerPoint. Es decir, que si detectáis alguna falta, algún fallo,
lo podéis ir modificando. Por eso digo, es súper potente esta herramienta. Vale. Otra de forma rápida, la que os decía que utiliza cuando estáis buscando información, documentación, una investigación o algo, y queréis que os busquen fuentes en concretas, ¿vale? Aquí yo solo tengo la versión gratuita, entonces está un poco limitada. Esta era la de Pereplis, ¿vale? Bueno, Perplexity. Perplexity, vamos. Eh, Aquí, ¿qué es lo que yo le he mandado? Actúa como un experto académico y búscame fuentes de alto impacto sobre los factores que generan exclusión social. Las fuentes deben ser superiores al 2000. Y aquí, pues me empieza a hablar de exclusión social, de artículos, de la Parra, de dónde saca estos artículos, ¿vale? Revista de Sociología, exclusión social. Es decir, ¿lo ves? ¿De dónde me va sacando todos estos artículos? Es decir, información de alto impacto, información que está verificada, ¿vale? Permite hacer bastantes más cosas, lo que como os digo, la versión gratuita está bastante limitada, pero esto os puede ser de apoyo para otras cosas que podéis estar haciendo. Luego, por otro lado, tenemos la que es europea, Mistral, ¿vale? Mistral tiene una IA que se llama LeChat, bueno, es francés. Y esta es la que, digamos, que nos da un poco más de seguridad, porque sus servidores están en Europa. La versión gratuita es cierto que nos deja hacer bastantes cosas, entonces sí que puede ser, bueno, pues una alternativa al ChatGPT. Aquí le he dicho, he probado antes a que me haga tiene una modalidad que se llama investigación en profundidad, que digamos que no te hace como una especie de informe, ¿no? Y yo lo que le he dicho, actúa como una trabajadora social senior especializada en infancia, trauma y violencia de género. Tarea, redacta un informe técnico, unas 5 páginas, como máximo 2.500 palabras, sobre intervención con menores en contextos de violencia vicaria. Regla anti-alucinaciones. No inventes referencias, autores, revistas, DOIs ni leyes. Si necesitas citar, usa únicamente referencias sugeridas para verificar. Marca con verificar cualquier dato normativo o estadístico que no puedas confirmarme, para que yo lo pueda confirmar. Estructura obligatoria, fuentes sugeridas. Le doy incluso hasta el tipo de fuente que quiero y la salida. Lo que os decía, este prompt no lo he hecho yo. Este prompt yo le he dicho a ChatGPT o a Géminis. Le digo, mira, quiero que me hagas esto, soy este y quiero esto, tal, tal. Redáctame un prompt. ¿Vale? Es decir, que incluso la IA os puede ayudar para redactar ese prompt. Y el resultado que me devuelve, pues es lo que tenéis en pantalla. Puedo generar un informe, ¿vale? Y aquí me hace un estudio, intervención con menores en contexto de violencia vicaria. Vale, a ver si puedo abrir el informe. A ver, perdonad, se me ha bloqueado. Hecho. Vale, espera que lo vuelva a hacer otra vez. Vale. Y aquí me abre el informe, que también lo puedo pasar a Word, donde me habla de todo lo que yo le he dicho y me dice las fuentes de dónde las ha sacado, ¿vale? Es decir, bueno, pues otro elemento que tenemos ahí. Como os decía, al final todo esto, bueno, pues necesita que luego lo verifiquéis, etcétera, ¿vale? Y este tiene muy parecido al ChatGPT. Podéis adjuntar archivos, podéis unirlo a herramientas como el Outlook, Canvas, Google, ¿vale? Para que os revise vuestros correos, ¿vale? Y finalmente, y acabamos. Hacemos una visión rápida de ChatGPT, ¿vale? Esperar, que lo vuelvo a compartir, que este le tengo instalado en el ordenador. Vale, aquí, vale. ¿Lo ves? Mira, aquí lo que os decía antes. El último que he hecho con ChatGPT es que me haga un prompt para Mistral, ¿no? Le digo, actúa como un experto trabajador y realízame un informe sobre pa, 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 pa. Y aquí me ha dado el prompt, simplemente lo copio y lo he pegado en la otra. Vale, el ChatGPT, que seguramente a lo mejor es el que más que conozcáis. Vale, esta es la versión de pago.
Entonces te permite, bueno, pues hacer pues todas las posibilidades que cuando es gratuita no te permite. Vale, aquí ya sabéis, aquí metéis vuestra pregunta, podéis adjuntar archivos. Sí que es cierto que cuando le adjuntas más de 3 archivos ya se vuelve un poco tonto. Hacer capturas de pantalla. Imaginaos que os sale algo que no entendéis, que tenéis un problema informático, ¿qué tal? ¡Pum! Me pasa esto, ¿qué puede ser? Y te lo va indicando, ¿vale? Crear una imagen, lo que se llama investigación avanzada. Esta es bastante más avanzada que la de Mistral, es decir, te puede hacer una investigación casi de 30 folios. Búsqueda en Internet, luego tiene la parte, ay, perdón, el tema de estudios y aprender. Modo agente, yo este modo no lo he llegado a probar, pero el modo agente es que directamente el ChatGPT coge el control de vuestro ordenador. ¿Vale? Es decir, imagínate que queréis hacer algo y no sabéis cómo hacerlo, el ChatGPT lo coge. Está muy limitado, ¿vale? Y sobre todo para ciertas cosas. Y luego también se permite unirse, vamos, unirlo